Listo, gracias, Bere. Buenas noches. ¿Me confirman que estoy compartiendo ahorita un PDF, por favor? Sí, pero acércalo más para que lo puedan ver. Ahí, Ahí está mejor. ¿lo ven mejor? Sí. Listo, genial. Ya, miren. Este es el comunicado. Bueno, primero, buenas noches. Disculpen, no me Jorge de la Cruz. Voy a tratar de apoyarlos un poquito en el tema este de la nueva facturación que SUNAT, bueno, en los nuevos requisitos que SUNAT ha requerido por el tema de la facturación electrónica, con esta nueva masificación que se ha dado, ¿no? Y bueno, esto repercute un poco en el negocio de Fusion, ya que semana a semana o mes a mes estamos facturando las condiciones que tenemos que cobrar, ¿no? Bueno, a ver, en teoría, la única nueva información que se tiene que ingresar en la factura son dos cosas, ¿no? La forma de pago, si es al contado o es al crédito, y de ser al crédito, eh, la fecha de vencimiento de las cuotas o cuota del monto neto que quede pendiente de pago, ¿no? Esos son los dos requisitos nuevos que está pidiendo SUNAT. Ahora, a veces es un poquito complicado determinar el monto de las cuotas por el tema de la detracción. No sé si están familiarizados con el tema de la detracción eh, que afecta a las facturas mayores de 700 soles, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Ok. Primero que nada, cuando ustedes facturen, de cajón tenemos que saber que Fusion paga al crédito, no paga al contado en las facturas. De todas maneras, tiene que pasar un proceso de validación, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a ser al crédito. En la primera pantalla que ustedes van a ingresar cuando están facturando, lo primero que tienen que hacer es cambiar de contado a crédito. Al hacer eso, luego tienen que ingresar el número de RUT, ¿ya? De Fusion, y nada más, ya no tienen que modificar ningún tipo de botoncito adicional, ¿ya? Son esas dos cosas. Ponen crédito, ponen el RUC de Fusion y nada más. Le dan a continuar. Ahora, el tipo o qué más tenemos que hacer en la factura ya depende del monto de la factura. Fusion ya nos divide las facturaciones en dos. Uno, por las ganancias de las semanas y dos, por las ganancias por periodo, sea por los bonos de cliente preferente, fidelización, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes que tener en cuenta dos cosas. Si van a hacer más de una factura y si cada factura, la suma de las facturas, supera los 700 soles. ¿Ya? Ahorita voy a hacerles un pequeño cuadro para que lo puedan visualizar un poquito mejor. ¿Me confirma que está el Excel en la pantalla? No, todavía. Está en el PDF. Ahora sí. Ya está el Excel. Ujú. Perfecto. Entonces, acá voy a poner lo siguiente. Son los escenarios que se pueden dar, ¿ya? Mm, ya. Nosotros vamos a tener tres escenarios. El primero es en el que nuestra factura, incluido el IGB, no va a superar los 700 soles, ¿ya? En este caso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que le tenemos que poner que es al crédito. La fecha de vencimiento va a ser un mes después de la fecha de emisión.
y la cuota que nos van a pagar es el total de la factura. Son las tres cosas que vamos a tener que ingresar a la hora que estamos facturando, ¿no? Al principio le vamos a poner que es crédito. Cuando nos pida cuál es la fecha de vencimiento, va a ser un mes después, ya literalmente un mes después. Si facturas el 15 de noviembre, la factura vence el 15 de diciembre. Si facturas el 31 de diciembre, la factura vence el 31 de enero, ¿ya? Y el monto de la cuota, aquí le voy a poner el monto de la cuota, es el total de la factura, ¿ya? Por ser menor a 700 soles. Ahora, ese es en el caso que la factura sea menor a 700. El caso 2 es en el que la factura es mayor a 700 soles. ¿Qué pasa aquí? Igual le vamos a poner que es crédito, igual la fecha de vencimiento es un mes después, pero aquí el monto de la cuota varía. ¿Por qué? Porque interviene lo que es la detracción. ¿Ya? El monto de la cuota va a ser el total de la factura menos el monto de la detracción. Ahora, ¿cómo se calcula el monto de la detracción? Es un 10% redondeado, o 10% sin decimales, no, sin decimales. Por ejemplo, estamos en el caso de 1180. ¿Cuánto es el 10%? 118. En este caso no hay decimales porque es un número bastante entero. Pero si hubiera decimales, ¿no? Por ejemplo, 117.95, que es el 10%, lo tengo que redondear a 118. Y ese va a ser el monto de la detracción. Como ya tengo el monto de la detracción, el monto de la cuota va a ser 1180 menos ese 10%. ¿Ya? Porque esos son los datos que le van a pedir en la factura. Ahorita lo vamos a ver en una... Vamos a facturar algo rapidito. Pero vamos a ver el siguiente caso. Cuando tengo más de una factura, que cada una es menor a 700 soles, pero sumadas superan los 700. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, tengo la comisión de una semana de 200 y el bono cliente preferente más uno que otro bono extra suman la otra factura. Entonces, cada una no supera los 700. Debería estar en el caso 1, ¿ya? Pero como las dos facturas yo lo estoy haciendo el mismo día y me lo van a pagar el mismo día, eh, esto llega al caso 3, que es la retención, ¿ya? Igual, vamos a poner el crédito, la fecha de vencimiento sigue siendo un mes adicional, pero el monto de la cuota ya no es el total de la factura, sino es el total de la factura menos la retención en ambos casos, en ambas facturas. ¿Cuánto es esto? Es el 3% a 2 decimales. A ver, vamos a hacer todo ahí. Se ve todo, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. Un ratito, un ratito. Ya, disculpen. Bueno, en resumen, esos son los tres casos que pasan para nueva facturación con todos los datos que hay que utilizar. A ver, voy a tratar de... Ok. Fiore, ¿podría utilizar tu RUT como ejemplo? Sí, sí, entra acá ahí. Justo te iba a decir, porque yo también había entrado, así que normal. Ya. Deme un momento para ir ingresando. Perfecto. Jorge va a hacer ahorita el ejemplo con lo que nos está explicando
¿ok? Para que lo vean y chequen dónde es donde se tiene que cambiar y esto de acá. En ¿Me verdad es confirmas si ya se sencillo ve la cuando ya pantalla la final? agarran. ¿Ya se ve la Sí se ve la pantalla? página final, sí. Ya, voy a subirle un poquito más el zoom. Ya. Esta es la página principal de Sunat cuando ya pusieron su clave sola. Ya, entonces acá, se van acá a empresas. De hecho, chicos, muchas personas tienen contadores que les hacen esto. Entonces, ese es el trámite que se hace, ¿no? Particularmente yo hago mis facturas y Jorge me las chequea. Entonces, ahí porque me gusta a mí aprender para saber, ¿no? Entonces, igual siempre, antes de pasar mi factura, le pregunto, ¿es así? Sí, ya, ¿me confirma? Ok, ¿no? Entonces, desde ahí también les va a servir mucho que ustedes sepan esta información, ¿no? O si quieren hacerlo ustedes para que puedan enseñarle también a sus socios, porque es clave también, esto es parte de nuestro negocio, ¿ok? La contabilidad y todo eso es una de las cosas más importantes también de un negocio, así que es súper importante. Y ahí dale, Jorgito, ahí. Creo que justo se... A ver. Al final ya le hacemos preguntas puntuales de algún rechazo de facturas o algo que hayan tenido o alguna situación, seguro lo van a identificar ahorita acá. Hola, hola. Sorry. Ya está. Ya, perfecto. A ver. Entonces empezamos con la parte de empresas. Le dan acá hay un botoncito que dice emisión de factura. A ver que cargue. Listo. Entonces aquí ven que por defecto siempre está al contado. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarlo al crédito. Luego ponemos el RUC de Fusion. En este caso, para evitar problemas, voy a poner otro RUC. De repente termino emitiendo la factura y hay problemas para arreglarla después. ¿Ya? Ahí debería el RUC de Fusion, 20, 51, 30, 81, 2, 3, 6. ¿Ya? No muevan nada más. Luego le dan a continuar. Nos vamos acá a adicionar. Y aquí es donde hay algunas restricciones en cuanto al texto que debe ir, ¿no? Deben haber recibido un correo que dice emite tus facturas correctamente, ¿no? Donde les ponen ahí exactamente el texto que tienen que poner en las facturas. A veces por una letra o por una S que se escapa por ahí, siempre terminan ignorando la factura, ¿no? Aquí le vamos a poner servicio y aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ganancia, semana. ¿Qué semana estamos, Fiore? Vamos a cobrar la 45. Ya, 45-2020. Vamos a poner un monto redondo acá, 2.000 soles. Ven que se agrega automáticamente el IGB. Le damos continuar. Y aquí en las observaciones en donde tenemos que especificar en qué caso estamos, ¿no? Por ejemplo, como es 2.360, aquí necesitamos decir, la detracción es del 10%, 236 soles. Me voy a información al crédito y aquí me pide el monto neto pendiente de pago, es decir, el monto de la cuota, ¿no? Si ya sabemos que tenemos que restarle la detracción al monto total, me está quedando 2.124, le doy el botoncito de agregar cuota y ahí me va a pedir la fecha de vencimiento.
digamos que hoy día se facture, un mes después, el 16 de diciembre, y repito el monto que me tienen que pagar y le doy a registrar. Jorgito, antes que continúes esa parte, diles cómo sale el 2124, que es el total de la factura menos los 236, que es el 10% de tracción. No tiene nada que ver con el número de su factura. ¿Ok? Claro. Ya, voy a volver al Excel. ¿Estamos en el Excel ya todos? Sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí he modificado la comisión por los 2.000 que había puesto en la factura de ejemplo. Y vamos a calcular el 10% de el total de la factura. 236. Por lo tanto, en la cuota, como dice acá, monto total de factura menos la de tracción, es 2.124. ¿Ya? Fusion les va a depositar los 2.360 en dos partes. Uno, a la cuenta de tracción, y dos, a su cuenta BCP o la cuenta que tengan registrada. ¿Ya? ¿Alguna consulta en cómo calcular esto de acá? Jorgito, ¿puedes hacer ahí un ejemplo con el tema de decimales para que lo vean? O sea, pon un número 2820 y tantos como para que te salga. Ya, ahí. Ya. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, si una comisión es 1980,55, la factura va a terminar en decimales que no son bonitos. Entonces, la detracción al 10% en teoría me debería salir 233,70 viendo la factura, pero como esto es un depósito en soles, en efectivo, etcétera, se redondea. Por lo tanto, acá sería 234 y cambia el monto del saldo de la factura, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta a veces en lo que a veces nos valora la factura, ¿no? Porque no lo redondeamos, no sabemos restarlo de repente del total de la factura, por ahí se nos pasa un decimal y terminamos generando una factura que va a ser rechazada, ¿no? Les recomiendo que utilicen un cuadrito de Excel de repente con un par de fórmulas para que les ayude con el redondeo, ya que a veces una, por ejemplo, también acá en el IGB se pasa de uno o dos decimales que nosotros no estamos tomando en cuenta y terminamos poniendo un monto como eso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a regresar a la factura que estaba haciendo. Voy a retroceder y voy a cambiar lo que habíamos puesto. Ya. Aquí vemos el monto 2.337,05 y ya en el Excel calculamos que es 234 la deducción. Para continuar, acá voy a poner la detracción de 234, nueva información al crédito, que esto ya no es correcto, voy a hacer 2.103,05. Acá voy a modificar el monto también. Jorge, ahí sí iría el decimal. Claro, o sea, porque al único que le vamos a redondear es a la detracción, pero como le estamos, digamos, quitando o subiendo decimales a la detracción, nos lo van a tener que pagar en la otra parte. Ya. ¿Ya? O sea,
El tema es el redondear la detracción nada más. Igual vamos a recibir la misma cantidad que dice la factura con todos sus decimales, solo que la detracción se la tiene que redondear. Y chicos, ojo ahí, Jorge ha puesto la ¿Ya? fecha, siempre tiene que ser la fecha que están haciendo un mes después. O sea, hoy día es 16 de noviembre, 16 de diciembre. Si hacen el 16 de diciembre, 16 de enero. ¿Ok? Eso, ojo, no es la misma fecha que están haciendo la factura, siempre un mes después. Aquí tenemos, por ejemplo, la previa, donde vemos acá arriba, dice crédito, ya cumplimos con la primera parte. 2, aquí dice detracción del 10%, 234, corroboramos aquí con este monto que dice acá, ¿no? 233, le corremos un puntito, que es 233.70, redondeado 234. Hacemos nuestra pequeña suma acá de 2103.05 más los 234 que estoy poniendo acá arriba, me debe cuadrar mi factura. ¿Ya? Si no, si no realizan estas pequeñas validaciones entre sumas y restas y redondeos, puede que por ahí también se les vaya un decimal y les rechace. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Esto, por ejemplo, aquí quedaría, yo le daría emitir y mando mi factura. Nada más. Algo más ahí que se les ocurra. Ya, Jorgito, ¿puedes regresar un ratito a tu cuadro Excel para ponerles el decimal igual para explicarles? En el caso del decimal, ¿no? Si queda menos de 5, se hace el redondeo para el número, obviamente, anterior, ¿no? Por ejemplo, en este caso es, ¿cuánto era? 233.70, se pasa a 234, pero si fuera 233.40, quedaría en 233 la detracción. Correcto. ¿Ok? Siempre redondeando al sol más acá. Ya, o sea, si llega a 233.50, ya se va a 234. Si es 233.49, baja a 233. ¿Ya? De 50 para arriba, un sol más. Ya, Jorgito, y en el caso de la factura de arriba, donde no vas a poner detracción, es tal cual, solo ponen el monto y todos los datos que les piden, ¿no es cierto? Ahí no tienen nada que hacer. Claro, por ejemplo, ¿no? Voy a regresar acá a la otra pantalla. Digamos que voy a poner acá los montos para que se pueda apreciar. Un poquito que cargue. Jorge, y una consulta, ¿qué nos recomiendas hacer a nosotros, al menos a mí que tengo mensual, ponte, ¿no? 300, 400, juntar todas las facturas mensual o facturarme uno por uno, semana a semana? Mm, En realidad, depende mucho cómo quieran trabajar ustedes, cómo quieran obtener sus ganancias, si quieren tener un flujo de dinero semanal, si quieren tener un flujo de manera mensual, ¿no? Ya depende cómo quieran trabajar ustedes. O sea, la recomendación para la frecuencia de facturación depende de cada uno. De hecho, antes que ahí siga Jorgito, de hecho Gina y para todos, mi recomendación y también recomendación de lo que a mí me dijeron cuando arranqué, es que cobre semanal, pues no, porque al final es lo que te paga el negocio y puedas ver, porque al final si tú lo haces mensual, vuelves a hacerlo como un sueldo, ¿no? Pero si cobras semanal, oye, ves más, oye, puedo hacer más semana a semana, gané 500, ahora 1000, ahora 2500, 2000, wow, ¿no? Entonces veo constantemente esa plata y aparte es mejor para ti y también para tus socios, ¿no? Que vean que estás generando semana a semana. ¿Okay? Dependiendo igual de cada uno, ¿no? Yo lo hago, por ejemplo, semanal, hay gente del equipo que lo hace mensual, depende de cada uno. Pero en mi caso, fue mi único ingreso cuando arranqué, no tenía otro ingreso, bueno, hoy por igual. Entonces, para mí, semana a semana es obviamente clave, ¿no? Importante. Gracias, Fio. Ya, aquí vemos el ejemplo de una factura menor a 700. Igual tenemos la parte de crédito acá arriba.
Aquí en observaciones ya no vamos a poner nada de detracción porque no hay. ¿Ya? Y el monto neto va a ser el monto total de la factura sin quitarle ni ponerle nada. 500, por ejemplo. ¿Algo que me esté olvidando? No, ahí está súper claro esa parte. Y en el caso, Jorgito, del 3% que dijiste, es en el caso si quiere, por ejemplo, pasar 3, 4 facturas de ganancias y pasan, Ya. obviamente, los 700 soles. El 3%. Ya mire, el 3% es un poquito raro, ¿ya? ¿Por qué les digo que es raro? Porque pasa cuando envío dos facturas en la misma semana, ambas son menores de 700 soles individualmente, pero en conjunto superan los 700, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos poniendo acá, ¿no? El caso, una es 236, otra es 466,10, pero sumadas son 702 con 10 céntimos, ¿no? Individualmente no tendría que pasar nada, pero como la estoy mandando a la misma semana y por ende me lo van a pagar el mismo día, si es que no me rechazan ninguna, el pago se vuelve mayor a 700. Entonces, ahí se aplica lo que es el 3% de retención, ¿ya? Ya no es detracción, sino retención. Y es el 3% del monto. Igual, pero este sí es redondeado a 2 decimales. ¿Ya? No al entero, no sin decimales, sino con 2 decimales. ¿Ya? Siempre ha sido una pequeña validación, ¿no? El 3% del total, más, comparado con el 3% de cada facturita, tiene que sumarme lo mismo para que no haya ningún tipo de equivocación. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Por ejemplo, ¿no? Digamos que va a ser ese monto. Un ratito voy a cambiar de página de nuevo. Si pueden, tomen un pantallazo para que lo puedan tener a la mano. Me confirman para cambiar de pantalla. Está en el Excel. Ya le tomé igual foto. Sí, ahí se los paso. Voy a cambiar de pantalla. Bueno, y lo que sí tendré que avisarles que a veces una se pone lenta y demora como una eternidad de cargar. Ya, ahí se ve ya, está cargando. Perfecto. Ahora sí voy a utilizar el Root de Fusion porque es aquí donde voy a poder mostrarles el tema de la retención. Ya, he cambiado igual el crédito, pues el Root de Fusion, le doy a continuar. En este caso sabemos que vamos a emitir dos facturas, solo voy a hacer el ejemplo de una, pero sabemos que vamos a emitir dos. ¿Ya? Le pongo acá lo normal, ganancia, semana 45,21 soles, que es el monto que estamos utilizando en el Excel. Continuar. Y aquí ya no le van a poner el importe de la detracción, perdón, en las observaciones, pero sí le van a poner el monto de la retención. En dos lugares vamos a tener que poner, ¿ya? Si ven el monto de la que estamos utilizando para la factura de 236 soles es 7,8 céntimos, ¿ya? Ahora,
esa retención la vamos a volver a repetir en este botón que dice información de la retención. Vamos a poner aquí la base imponible, que es 236, que es el monto total de la factura, y me va a calcular automáticamente los 7.08. Es otra manera de validar que estoy en lo correcto. Voy a aceptar. Voy a la parte de las cuotas en información de crédito. El monto neto pendiente de pago es el total de la factura menos la retención. En este caso, de acuerdo al Excel, 228,92. La fecha de vencimiento es siempre un mes más de la fecha que estoy emitiendo. Registro y le doy continuar. Entonces aquí ya vamos a ver que hay un poquito más de información en el preliminar, siempre verificando que todo cuadre. Tipo de transacción, crédito, bien. En la observación está la retención del 3%, que es 7,08. Y abajito van a poder ver también que existe esta parte de acá. Ya. La base imponible, el porcentaje y la retención del mes. ¿Ya? Y el monto de neto pendiente de pago, que es 236 menos los 7.08. Y aquí ya aparece solo la diferencia, ¿no? De igual manera, tendríamos que hacer la otra factura que, bueno, sería el tema de los bonos, ¿no? Porque es la única ocasión en la que van a hacer dos facturas. A menos que hagan facturas separadas por cada semana, si es que están cobrando cada 2 semanas. Porque lo normal sería que todo lo que es ganancias de semanales se facturen en una sola factura y la otra sea de bono, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, chicos, justo lo que Jorge decía al comienzo, ¿no? Nos pagan por las semanas, por todos los bonos que podemos estar cobrando, pero por lo del Pro 1, que tiene que ver con el cliente de preferente, fidelización y bono liderazgo, que ya son bonos que van a ir cobrando a partir de ciertos rangos, ¿ok? O si en el caso tienen fidelización, gente en autoenvío, o si llegan obviamente al Pro 1, Pro 2, Pro 3, ahí también, ¿ok? Son bonos aparte que se hacen una vez al mes, que es por periodo, ¿ok? Entonces tenemos dos maneras de generar las facturas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que Jorge ha hablado? Creo que está clarísimo con los ejemplos que nos ha dado y el resumen que nos ha puesto en el Excel, como para que ya puedan darse cuenta. Aprovechemos este espacio para poder decirle, dale Duri. Buenas noches. Hola, Jorge. Una preguntita, no he entendido bien esta parte de esto. Para cobrar todas las semanas, entiendo entonces que en el mes hay 4 facturas. Jorgito. Jorge. Jorge. Bueno, sorry. Lo que pasa es que estamos en un... Ya, muy Tú le bien. haces la Me decía pregunta que hay cuatro facturas al mes, ¿cierto? Claro. Ya, en teoría sí. Los que trabajan conmigo y yo les ayudo a hacer la facturación, yo llegué a un acuerdo con todos que yo les puedo facturar, o sea, les puedo ayudar a la facturación una vez al mes. Entonces, yo les facturo una vez al mes, a la primera semana del mes, todas las semanas anteriores. O sea, estamos cobrando una vez al mes. En el caso de la mayoría, sí. Ya, perfecto. Pero para cobrar semanal, como Fiore sugirió, deberían ser 4 facturas al mes o una por cada Correcto. semana. Una por cada semana y una por periodo. Claro. Ya Porque a entendí. veces, por ejemplo, Gracias. el periodo, por ejemplo, en este caso 11, si Ujú. mal no recuerdo, se factura la próxima semana, ¿cierto, Fiore? Ya nos pagan este viernes, ya se facturó. Ah, claro. Ujú. Ya.
Entonces, Ok. sí, eso es una factura por semana más una factura por periodo. Y adicionalmente existiría lo que es una factura más por el bono estilo de vida, si mal no recuerdo. Ujú. Ok. Buenazo. Carlitos, dale, tu pregunta. Bueno, en realidad son varias, ¿no? Primero, yo normalmente también hacía mis facturas, yo mismo las hacía, se las pasaba al contador. Al inicio, cuando tú pones ahora el modo crédito, bacán, y ahí viene el RUC de Fusion, también le daba más abajo, le daba, cambiaba el icono de la dirección de la compañía. También le daba ahí clic, pero nunca me rechazaron. Bueno, yo lo hacía así. Hay un cambio, ya no tengo que apretar nada abajo. Lo que pasa es que no es que haya un cambio, sino que en el momento que tú le das al crédito, ese cambio que tú hacías manualmente se hace automático. Bacán. Ya, eso ya me quedó claro. Dos, Nada más. O sea, de ya, todas maneras, aparece ese cambio, pero ya es automático. ya, buenísimo, gracias. Y hay dos, el tema también en la parte del código, cuando sale que pones que somos un servicio y en la parte de abajo ponía mi código de empresario. El código no es necesario. Nunca en realidad fue un requisito de la factura. Ya, bueno, sí, porque yo siempre lo pongo y nunca Pero me ha puedes ponerlo, registrado. sí. No hay nada que te diga que no lo puedes poner. Ya. Y tres es referente al tema, por ejemplo, como decía Duli, ¿no? Es, Fío recomienda que semanalmente hagamos la factura. Disculpe, no te escuché la pregunta. Ya, lo que decía Fío, ¿no? Que deberíamos cobrar todas las semanas, ¿no? Nuestras comisiones, etcétera. En el caso, yo tenía el concepto de que a veces, por ejemplo, podía dejar 2, 3 meses sin cobrar y quería cobrar al tercer mes y pongo ganancias de la semana, ¿no? Hay un límite de semanas que yo puedo facturar, puedo poner 3, 4, 5, 6, 7 semanas. No hay un límite, ya por experiencia te digo que no hay un límite, porque literalmente he cobrado ganancias de todo el año, o sea, de la 1 a la 52, ¿ya? Ah, Lo ya, único que tienes que tener en cuenta es que el subtotal que vas a facturar sea el correcto, que no te pases ni un centavito, porque ese centavito es el que te va a hacer rechazar la factura. ya, correcto. Y dime, también otra pregunta es referente, por ejemplo, ¿no? Si ponemos el ejemplo que pusiste en el Excel. Si yo, por ejemplo, hoy día quiero pasar mi factura de la semana y es por 200 soles, por ejemplo. Todas mis facturas de la semana, ponte que sean de 200, 300 cada semana, a todas tengo que aplicarle siempre la retención del 3%. No, estamos hablando de las facturas, la retención se aplica a las facturas que mandas el mismo día. Entonces, por ejemplo, si tú facturas el 7, luego facturas el 14, luego facturas el 21, estamos hablando de fechas distintas. Ahí no aplica la retención si las facturas no superan los 700. ¿Correcto? Esta Ya, retención se aplica a facturas que se emitan el mismo día. ya. Y en el caso que pusiste del 3%, lo hiciste en base a la suma de dos facturas que ya pasaban los 700. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, son dos facturas y ambas pasan de 700? La primera por comisión de semana, 800 soles, y la segunda por bonos, 900 soles. ¿Cómo hago ahí? ¿Igual es a cada una 3%? En ambos aplicaría, no, ahí estaríamos, en ambas facturas estaría el caso 1. A ambas facturas le aplicas el 10% de fracción. Ah, correcto. Ya, eso sería todo. Gracias. Buenazo. Yoba, tú. Abre tu micro, ok. Hola, buenas noches. Jorge, una consulta. ¿Hasta cuántas facturas que superan que sumadas superan los 700 soles se puede hacer? Tú has puesto de No, ejemplo no hay un dos, límite. por Puedes ejemplo. emitir, digamos,
no hay un límite. Digamos que puedes emitir ya, en el peor de los casos, ¿no? Tienes comisiones de 10 soles por 7 semanas, ¿ya? Y quieres facturar individualmente, hablando individualmente, ¿no? Semana por semana en una sola factura, en diferentes facturas, el mismo día. Todas son chiquititas, sumadas, llegas a los 700, ¿ya? A cada una tienes que aplicar el 3%. Ya, gracias. Buenazo. ¿Alguien más, amigos? De hecho, chicos, una cosa que les voy a decir, o sea, de hecho, facturar nuestro negocio es como tener un negocio fuera, una empresa, y obviamente tener toda la contabilidad clara, ¿no? Es importantísimo que sepan que somos empresarios, tenemos un negocio en nuestras manos, y hay que obviamente declarar, hay que pagar impuestos, hay que hacer, ¿no?, lo que debemos de hacer, ¿ok? Para cumplir obviamente con nuestras obligaciones, ¿ok? Tengan por favor mucho cuidado, ¿ok? Con el tema de no declarar, de no pagar, obviamente el tema de los impuestos, porque acá no es Fusion el responsable, o no somos nosotros responsables directamente en el equipo, sino de que no estamos obviamente teniendo claro el tema de nuestra contabilidad con la SUNAT. ¿Ok? Eso es súper importante. Una vez que ya empiecen a cobrar, por favor, tengan mucho cuidado con el tema de mensualmente hacer las declaraciones. ¿Sí? Yo les recomiendo, desde la experiencia que tengo no solo conmigo, sino la gente del equipo también, que siempre tengan un contador. Si es que no saben ustedes nada de contabilidad o no son contadores, ¿ya? Porque es súper importante que alguien les lleve esto, porque obviamente son números, y si ustedes no pagan o hacen algo, vienen las multas gigantes. Y mucha gente al final se termina yendo del negocio porque no pagó o no declaró, ¿no? Y claro, la SUNAT te cobra multas, pero no por culpa de Fusion, sino porque no pagaste, no declaraste. ¿Ok? Entonces es súper importante que declaremos, que paguemos, que estemos al día. O sea, nosotros declaramos todos los meses, pagamos obviamente también ahí todos los meses, pero también hay una declaración anual. Entonces, de esto obviamente se encargan los contadores y todas las personas que conocen del tema. Yo no me voy a arriesgar a hacer algo que no sé, que no domino, ¿ok? Por eso siempre a la mano tengo a alguien ahí, ¿ok? Ok, ¿alguna pregunta más, amigos? Para ir cerrando este espacio y agradecerle a Jorgito, obviamente, por su tiempo. ¿Ninguna pregunta? Ok, igual, de manera ya personal, si alguien desea conversar con Jorge, okay, directamente me puede escribir de manera personal y les doy su número para que puedan conversar con él. Por favor, tengan mucho cuidado con el tema de facturación, y lo que estamos acá creando estos espacios justamente para evitar, obviamente, pues multas, situaciones que nos terminen perjudicando, ¿ok? Y recuerden que cada una de las personas es responsable de su propio negocio, ¿ok? Y somos responsables y empresarios, y si queremos generar más, obviamente tenemos que estar con toda la formalidad del mundo. Y esto es algo que nos va a permitir crecer, ¿ok? Muy bien, Jorgito, amigo, agradecerte, gracias por tu tiempo, por la explicación, ha sido súper didáctica, y le tomo un pantallazo, se los voy a pasar a los chicos, y ya cualquier cosa ahí te escriben por interno. Gracias, Listo, Jorge. Jorge. Gracias, Pío. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias. Gracias, chao, Amigos, buenas nos vemos. noches. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.